Muy bien, primero quiero saber si me escuchan y ven el PPT. ¿Sí me escuchan y ven el PPT? Muchas gracias. Muy bien. Primero, buenos días con todos y espero que estén muy bien. Y claro, no me imagino que estudian día y noche para ingresar a San Marcos. Bueno, hoy día vamos a hablar de literatura hispanoamericana. Ahí está el temario, ¿no? De hoy día. Modernismo, poesía hispanoamericana contemporánea y nueva narrativa hispanoamericana. Bueno, primero, ¿no? La palabra Hispanoamérica aparece en el siglo XIX a partir, ¿no?, de la independencia política de los diferentes países que fueron colonias de España, ¿no? Entonces ahora la mayoría de ellos ya son nuevos países, nuevas repúblicas, y entonces, ¿no?, aparece el nombre Hispanoamérica, o sea, la América que habla español. El primer movimiento literario hispanoamericano fue el modernismo, que se desarrolló, ¿no?, de 1880 a 1920. Ahora, más antes, cuando éramos colonia, la moda literaria venía, pues, ¿no?, de Europa a través de España, ¿no? Entonces, acá ha habido cuando éramos colonia, ¿no? Ha habido literatura renacentista, literatura barroca, literatura neoclásica, ha habido literatura, ¿no?, romántica. Entonces, el encanto, ¿no?, que el modernismo es un movimiento literario propio que nace acá, en Hispanoamérica. Y lo más interesante, ¿no?, la moda modernista influye en España. O sea, tiene un camino, diríamos, al revés. Más antes la moda venía, ¿no?, a través de España, ahora va hacia España. O sea, jóvenes escritores españoles imitan ahora a los hispanoamericanos. Bueno, acá en el mapa se ve, ¿no? Eso que está pintado de amarillo sería, pues, ¿no?, Hispanoamérica. Ahora, en esos años de que Hispanoamérica se independiza, también llega, ¿no?, a este continente el capitalismo, el sistema capitalista, ¿no?, como forma de gobierno, de política, ¿no?, de economía que dura hasta el día de hoy. Ya el capitalismo dura hasta ahora. Entonces, en ese contexto de que no llega el capitalismo también, las obras literarias van a dejar de ser importantes, ¿no? Se van a convertir en mercancías. Significa, ¿no?, que los escritores, los autores, eh, si quieren vivir, ¿no?, de sus obras, deben vender, pues, ¿no?, la mayor cantidad posible de sus obras. Entonces acá es interesante hablar, ¿no?, de la situación social del artista. Bueno, entre ellos está el escritor, ¿no? El artista ya no tiene la protección de los mecenas. O sea, antiguamente, bueno, al menos durante la colonia, muchos escritores eran, ¿no?, digamos, protegidos o financiados, ¿no?, por el Estado, por el gobierno o por algunos millonarios. Son los famosos mecenas. Bueno, con el capitalismo ya no existe, ¿no? Ahora los millonarios ya no apoyan a los artistas, prefieren invertir en negocios. Su obra compite en el mercado artístico. ¿Qué significa esto? Que el escritor debe vender sus libros, igual que cualquier producto. Y obviamente, ¿no?, el que vende la mayor cantidad posible de libros no tendrá, pues, más dinero, ¿no? El que no vende casi nada no tendrá dinero, ¿no?
Y claro, entonces la gente, no compra libros, obras literarias. O sea, ni antes ni ahora, ¿no? Así que diríamos que el 99.99% de las personas no compran obras literarias, porque no les interesa o no les gusta. Entonces, obviamente, un escritor se morirá de hambre, ¿no? Si va a esperar vivir de sus libros. Por eso ahora los escritores tienen que trabajar en otras cosas, ¿no? Entonces, el escritor trabaja de profesor, trabaja de periodista, ¿no? De repente de diplomático, y bueno, en cualquier puesto, ¿no? Donde pueda ganarse la plata. Se siente marginado por la sociedad, claro, ¿no? Entonces el escritor, ¿no? Se siente incomprendido, ¿no? Él dice, no, yo soy escritor, soy artista, bueno, nadie me apoya, no me estoy muriendo de hambre, entonces, bueno, pero así funciona, pues, ¿no? La sociedad. Ahora, el escritor como una forma, ¿no? De saberse, ¿no? Incomprendido, que nadie lo apoya, comienza a escribir obras muy elaboradas, o sea, obras muy exquisitas. Es como su forma, ¿no? Digamos, de llamar la atención. Entonces, ¿no? El modernismo ha surgido en Hispanoamérica como el primer movimiento literario, ¿no? Propio de este continente. Y los críticos le señalan 5 características que están viendo acá. Primero, ¿no? El cosmopolitismo. Cosmopolita significa universal, ¿no? Universal, actual. Entonces, no es el interés por la cultura europea y norteamericana. O sea, estos jóvenes conocen, ¿no? Lo que está pasando en la literatura europea y en la literatura norteamericana. O sea, están al día, ¿no? Con la moda. Eso es ser cosmopolita. Sincretismo, síntesis y asimilación de aportes modernos. Bueno, los modernistas aprenden, ¿no? De toda la literatura anterior, desde los griegos, ¿no? Que vivieron hace 2000 años atrás, Roma, medioevo, renacimiento, barroco, neoclasismo, romanticismo, ¿no? Hasta lo actual, que en este tiempo era, pues, ¿no? Las escuelas francesas. De todos ellos aprende, ¿no? O se saca una síntesis. Hispanoamericanismo. Bueno, ¿no? Es una literatura de este continente, ¿no? Que habla español. Ahora, lo interesante, ¿no? Estos autores son conscientes de su identidad, ¿no? ¿Y cuál es su identidad? Que somos americanos, pero que hablamos español. O sea, que somos hispanoamericanos, que no somos europeos, ni norteamericanos, ¿no? Esteticismo. Estos escritores modernistas no priorizan la belleza, o sea, ¿no? El lado estético de la obra literaria. Bueno, alguien podría preguntarse, ¿no? ¿Y cómo se nota, ¿no? La belleza si es pura palabras, ¿no? Pura palabras. La respuesta es que estas novelas, cuentos y poemas, ¿no? Están escritos con un lenguaje culto, un lenguaje bello, musical, ¿no? Se recrean imágenes, digamos, ¿no? Asociadas a la belleza, ¿no? A lo hermoso. Eso es lo que se ve cuando, lo que se lee, ¿no? En las obras. Exotismo, fuga de la realidad en espacio y tiempo. Fuga de la realidad en espacio y tiempo. Ahora, ¿cuál es lo interesante acá? Que estos autores, siendo, ¿no? Hispanoamericanos,
hablan poco de Hispanoamérica, entonces parece una contradicción, ¿no? O sea, es un movimiento hispanoamericano, pero que no habla casi nada de Hispanoamérica. Bueno, esa era la idea que tienen ellos, ¿no? Entonces, ¿no? En sus cuentos, en sus poemas, en sus novelas, ¿no? Aluden a Europa. Aparecen, ¿no? Ambientes europeos. Francia, por ejemplo, ¿no? Francia o incluso a espacios antiguos, ¿no? Como Grecia, Roma, o espacios, ¿no? O imágenes de Japón, de China. Entonces, ¿no? Uno diría, pero ¿qué hace un escritor, ¿no? Hispanoamericano hablando de los asiáticos, los europeos, ¿no? Eso se llama exotismo. Claro, era una forma, ¿no? De no aceptar, ¿no? Digamos, la realidad que era dura, ¿no? Para un autor modernista. Ahora, bueno, fueron varios, ¿no? Los autores modernistas los que empezaron. Por ejemplo, acá tenemos sus retratos, ¿no? José Martí, que fue cubano, José Asunción Silva, colombiano, Leopoldo Lugones, argentino, Julián del Casal, ¿no? Fue uruguayo, Gutiérrez Nájera y Amado Nervo, que fueron mexicanos. Ellos son, diríamos, los modernistas que empiezan, ¿no? Pero toda la crítica dice que el líder, el creador, ha sido Rubén Darío, que era en realidad su seudónimo, ¿no? Porque él se llamó Félix Rubén García Sarmiento, pero que nunca firmó con su nombre verdadero, ¿no? Sus obras, sino con su seudónimo Rubén Darío. Así que no hay ningún libro publicado con su nombre real, sino como Rubén Darío. Él fue nicaragüense, ¿no? Se sabe que nació en un pueblito en el campo, ¿no? En Nicaragua. También se sabe que ese pueblo hoy día se llama Darío, ¿no? En honor al autor. Entonces, no, es el líder, el verdadero creador, dice, ¿no? Del modernismo. Ahora, Rubén Darío es, ¿no? Según su biografía, una persona que le gusta leer desde que era niño, ¿no? Era fanático de la lectura y claro, ¿no? Le gustaba bastante leer poesía, declamaba poemas, ¿no? Y desde niño resalta, ¿no? Como un niño, inteligente. Y finalmente, ¿no? Rubén Darío ya cuando terminó su colegio en Managua, el gobierno le va a conseguir una beca, ¿no? Para que se vaya a estudiar al extranjero, porque era un tipo muy inteligente, ¿no? Y entonces lo más curioso es que Rubén Darío, que podía irse a estudiar, ¿no? La universidad a Europa o a Norteamérica, él elige ir a estudiar a Chile. Y entonces uno podría quedarse, pues, no pensando, ¿no? Pero ¿cómo, no? O sea, en lugar de irme a Francia, prefiero ir a Chile. Hay que estar loco, ¿no? Pero Darío, pues, se fue a Chile. Ah, bueno, la pregunta sería, ¿no? ¿Y por qué no sería Chile? Bueno, en esos años en que Darío va a ir a Chile, Chile estaba, pues, ¿no? Viviendo una etapa de gran desarrollo. Además, no estaban, diríamos, muy felices porque no se habían ganado la guerra, ¿no? No ganaron la guerra. Ahora, Chile, tenía muy buenas universidades. Parece que a Rubén Darío no le gustaba mucho aprender idiomas, ¿no? Entonces, porque irte a Francia es aprender francés, o si te vas a ir a Estados Unidos a aprender inglés, ¿no? Entonces él, como era una persona que leía, seguramente no se enteró leyendo ahí, que en Chile había muy buenas universidades. Y era cierto.
Ahora, acá hay una cosa interesante, ¿no? Que ustedes deberían saber, ¿no? Los políticos y empresarios chilenos siempre han amado a Chile, o sea, han amado siempre a su país y han buscado siempre que su país no sea grande. En cambio, los políticos y empresarios peruanos no aman a Perú. Parece que le tuvieran cólera, ¿no? Entonces no buscan destruirlo. Y eso pasa hasta ahora, ¿no? Hasta hoy día. Entonces ahí está la gran diferencia de por qué Chile siempre nos gana, ¿no? Y entonces, ¿qué había pasado en Chile, no? Después de la que ganaron la guerra a Perú, ellos deciden, ¿no? Que una forma de que Chile sea grande es tener pues una buena educación. Y entonces, ¿no? Ellos habían contratado a profesores europeos para que enseñen en las universidades chilenas. Y entonces, ¿no? Los profesores que enseñaban en la Universidad de Chile eran, ¿no? Franceses, alemanes e ingleses y de otros países de Europa. Entonces Rubén Darío sabía, ¿no? Que en las universidades chilenas habían profesores europeos que obviamente te enseñaban en español. Y por eso él se fue a estudiar a Chile. Ahora se supone, ¿no? Que Rubén Darío, pues desde que era niño, ¿no? Ha leído mucha poesía y seguramente en Chile, ¿no? Que seguramente las universidades tenían buena biblioteca. Ahí, habrá leído, ¿no? Cantidad de libros de poesía desde los griegos, ¿no? Y entonces, ¿no? Él sabe cómo se escribe la poesía, ¿no? Cómo se usa la métrica, la rima, todo. Y él no se conforma con saber cómo es, sino él lo renueva. O en todo caso, no pone de moda unas métricas que ya no se usaban, ¿no? Hace siglos. Y entonces, ¿no? Cuando Rubén Darío estaba estudiando en la universidad en Chile, para ser un gran poeta tenías que escribir sonetos en decasílabo, o sea, ¿no? Que cada línea de palabras tenga 11 sílabas. Eso se llamaba endecasílabo. Pero Rubén Darío ya no va a usar endecasílabos, él va a poner de moda que se escriban alejandrinos. Un alejandrino tiene 14 sílabas métricas. Que como dice su nombre, ¿no? El alejandrino ya se usaba en Roma y Rubén Darío lo pone de moda de nuevo, ¿no? Y en español, después de casi 2000 años que ya no se usa. Entonces, Rubén Darío renueva la poesía, ¿no? La poesía española o la poesía castellana. Entonces ahí está el genio, ¿no? Del poeta. Es un renovador, no es un simple imitador. Bien, ahora, sus tres grandes libros están mencionados acá. Azul, 1888, Prosas profanas, 1896, Cantos de vida y esperanza, 1905. El libro Azul es su primer libro importante. Ahora, el título es aparentemente simple, ¿no? El nombre de un color, ¿no? Pero realmente es un título, diríamos, interesante, ¿no? Porque no es solamente el nombre de un color, ¿no? Azul es una palabra polisémica, ¿no? Claro, alude al color también, ¿no? Se puede interpretar como alude al misterio, al infinito, ¿no? Incluso, ¿no? A la nobleza, ¿no? A lo noble, está esta idea, ¿no? Que los reyes tienen sangre azul. Claro, entonces también alude a la belleza, ¿no? Interesante, ¿no? Esa palabrita azul. Y lo más importante, todos los críticos dicen que cuando se publicó Azul en 1888, ahí nació el modernismo hispanoamericano. O sea, este libro funda todo un movimiento, el libro azul. Ahora, acá dice, ¿no? Presente influencia de la lectura francesa. Bueno, es cierto, ¿no? Habíamos visto, ¿no? Que los autores modernistas son cosmopolitas, o se conocen la moda literaria del mundo, ¿no? Y entonces en esos años, en Francia, ¿no? Habían alcanzado un gran prestigio dos escuelas poéticas llamadas uno parnasianismo y el otro simbolismo.
El panasianismo es una escuela que sostiene, ¿no?, que la literatura, o sea, la poesía, debe ser perfecta. Es lo que se llama, ¿no?, el arte por el arte. O sea, no pregona la perfección. Y el simbolismo es una escuela francesa, ¿no?, que propone que la poesía no debe reflejar, dice, ¿no?, de forma directa la realidad, sino de forma simbólica, o sea, ¿no?, imágenes, mediante figuras literarias. O sea, algo así como en clave, ¿no? Y claro, ¿no? Además dice la poesía debe ser musical, o sea, no debe ser una poesía rimada. Esas características Rubén Darío los aprende, ¿no?, de estas escuelas. Ahora, lo interesante de Azul es que la mitad del libro está compuesto por cuentos y la otra mitad por poemas. Así que diríamos que Azul es un libro que tiene dos géneros, ¿no? Género épico y género lírico. Sus cuentos, dice, incorporan elementos poéticos. ¿Qué significa? Que los cuentos de Rubén Darío están escritos con un lenguaje muy bonito, un lenguaje muy elaborado, hasta musical. Ahora, el tema principal de los cuentos dice, ¿no?, situación de rechazo al artista en el mundo moderno. En el poema, los temas más importantes son, ¿no?, el amor y la naturaleza, la literatura y los escritores. Dice, presenta rezagos románticos. Ahora, uno de los cuentos más conocidos de este libro azul es El Rey Burgués, ¿no? El Rey Burgués. Entonces, ¿no? Les voy a contar así brevemente. Dice que en un hermoso lugar que todo era, ¿no?, o sea, en el campo, que todo era verde, incluso había un lago, ¿no?, un lago azul. Dice que allí, ¿no?, cerca de ese lago se había construido pues un hermoso palacio. Ahí vivía el rey burgués. Vivía pues, ¿no?, a todo lujo, ¿no?, rodeado de guardias, asesores, ¿no?, sirvientes. O sea, era un hombre feliz. Un día dice que llegó a la puerta del palacio un hombre extraño, ¿no?, mal vestido, hambriento, ¿no? Tocó la puerta. El guardia que está ahí, ¿no?, cuidando en la puerta, ¿no?, del palacio, dice que se asomó por la ventanilla y lo miró, pues, ¿no? Y le dijo, ¿quién eres, no? ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Y claro, el guardia estaba, digamos, ¿no?, sorprendido, ¿no?, al ver semejante criatura, ¿no? Porque a ese palacio llegaban puros reyes, nobles, princesas, ¿no? Entonces este hombre le dijo, no, cuando le preguntó, ¿quién eres o cómo te llamas? Le dijo, soy un poeta, soy un poeta. Y ahí, ¿qué quieres? Le dijo, ¿no? Bueno, le dijo, no, regálame un poco de comida, tengo hambre. Hace días que no como. Dice que el guardia se quedó pensativo, ¿no? Nunca antes había escuchado la existencia de un poeta. Además, no es la primera vez que el guardia escuchaba que había gente que pedía que le regalen comida. Dice que el guardia fue a avisarle a su amo, el rey burgués, ¿no? Le dijo, no, ahí en la puerta hay un tipo, no extraño, que dice llamarse poeta y que quiere que le regalen comida. Dice que el rey burgués también se quedó como impactado, ¿no? Porque también no había escuchado nunca esta palabrita poeta, ¿no? Y claro, le preguntó, ¿no?, a sus asesores que le expliquen, ¿no?, ¿qué es eso de poeta? Bueno, le explicaron, ¿no?, que es la persona que compone versos, ¿no? Y Rey Burgués dijo, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirven los versos? Bueno, le dijeron, es una cuestión, ¿no?, de sensibilidad, ¿no? Bueno, el Rey Burgués no entendió, ¿no? Así que dice, curioso, el Rey Burgués salió pues a la puerta, ¿no?, a ver
al poeta, ¿no? Quería conocer a un poeta. Y lo miró, dice, ¿no? De pies a cabeza. Era un pobre, ¿no? Un hombre pobre, ¿no? Mal vestido, ¿no? Sería pues, ¿no? Un hombre hambriento, ¿no? Entonces Rey Burgués le dijo, no, bueno, acá en mi palacio no se regala la comida. Acá hay que ganarse la comida trabajando. Entonces el poeta le dijo, entonces, dame trabajo. Acá deben estar mucha gente, le dijo, no, dame trabajo. El Rey Burgués le preguntó, ¿y en qué podrías trabajar? Bueno, el poeta le dijo, no, bueno, yo podría componerle versos, le dijo, ¿no? Podría yo cantarle a su, ¿no? A su grandeza, a su palacio, a la belleza, ¿no? A su fama. Bueno, el rey burgués dijo, no, ¿y eso para qué sirve? Entonces no entendía el rey burgués lo que es un poeta. Y entonces, ¿no? Comenzaron a buscar en qué podría trabajar el poeta, porque aparentemente no sabe hacer nada, ¿no? Hasta que un asesor le dijo al rey burgués, ¿no? Le dijo que podría ser algo interesante, ¿no? Que el poeta se quedara acá en la puerta del palacio, donde siempre están los guardias, ¿no? Cuidando el palacio, y que cuando llegan visitantes, ¿no? Al palacio, estos guardias lo que hacen no solamente lo reciben al visitante, sino le hacen el saludo, pues, y tocan la trompeta, ¿no? De bienvenida. De ese modo también el rey burgués se enteraba, ¿no? Que tenía visitas, ¿no? Y también cuando se retiraba también, ¿no? Tocaban la trompeta, ¿no? Así que le dijeron, ¿no? En lugar de que sea un guardia que toque trompetas, que sea pues un poeta. Ah, bueno, el poeta no sabe tocar trompeta, entonces nos dice, le entregaron un manubrio. Así que había conseguido empleo el poeta, ¿no? Cada vez que llegaba alguien de visita al palacio, que eran usualmente, ¿no? Nobles, el poeta tocaba su manubrio. Entonces era pues algo novedoso, ¿no? De ese modo había conseguido empleo el poeta. Entonces acá lo interesante, ¿no? En este cuento está ese conflicto, ¿no? Entre el capitalismo, representado por Rey Burgués, y el arte, ¿no? Que está representado por el poeta. Entonces, en el capitalismo, el arte ya no tiene espacio, ¿no? Porque aparentemente el arte, pues, no produce, ¿no? No da ganancias, no da ganancias. Entonces, hay como un rechazo, ¿no? Del capitalismo al arte. Así que es un cuento, digamos, genial, ¿no? En ese sentido, ¿no? De presentar en forma de cuento ese conflicto. Poeta, ¿no? El poeta y el rey, ¿no? Es el capitalismo y el arte. También nos interesa hablar de la poesía hispanoamericana contemporánea. Bueno, entonces, ¿no? El modernismo que había durado desde 1880 hasta 1920 más o menos, va a comenzar a pasar de moda también. Claro, ¿no? Duró casi 40 años. Entonces ahora, el siguiente movimiento que estaba de moda, ¿no? En el mundo, en Europa principalmente, es la vanguardia, ¿no? Es el vanguardismo. Esa moda vanguardista va también a llegar pues acá, ¿no? A Hispanoamérica. Entonces va a surgir lo que se llama, ¿no? La poesía hispanoamericana contemporánea, o sea, del siglo XX. Los críticos dicen que los fundadores son ellos tres que están acá. Rubén Darío, que fue modernista, César Vallejo, que fue vanguardista, Pablo Neruda, que también fue vanguardista. Así que según los críticos, ellos tres, ¿no? Fundan la poesía hispanoamericana del siglo XX. Pero no son los únicos, ¿no? También aparecen otros grandes poetas como
Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Octavio Paz, Ernesto Cardenal. Eh, Octavio Paz fue premio Nobel, ¿no? Un poeta, un gran poeta mexicano, ¿no? Premio Nobel 1990 y Pablo Neruda también fue premio Nobel, ¿no? En 1971. Entonces ahí está demostrado totalmente, ¿no? El prestigio de la poesía hispanoamericana. Ahora, claro, acá dice que los poetas no son simples imitadores, ¿no? De la vanguardia europea, sino que los recrean. Bueno, eso ya lo había enseñado pues Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío que aprende, ¿no? De los poetas desde la antigüedad hasta los franceses, ¿no? Del que lee, Darío no los copia, los recrea. Ahí estaba entonces, digamos, ¿no? El genio, ¿no? Del poeta. Que era correcto conocer la moda mundial hasta universal, ¿no? Pero no, la idea no es copiarlos, sino hay que ser creativos a partir, ¿no? De lo universal. Entonces, Pablo Neruda, que también fue, ¿no? Su seudónimo, igual que Rubén Darío, ¿no? Él nació en 1904 y falleció en 1973. Y como se ve acá, ¿no? Aparece su nombre verdadero, ¿no? Tenía tres nombres, ¿no? Se llamó Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Pero claro, él nunca firmó con su nombre verdadero sus obras, ¿no? Siempre firmó como Pablo Neruda, igual que Rubén Darío. Escritor chileno de importancia, ¿no? Trabajó mayormente de diplomático y recibió el premio Nobel en 1971, ¿no? Porque era un poeta muy prestigioso y reconocido, ¿no? A nivel del mundo. Para el examen San Marcos nos piden haber leído 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es un título bastante explícito, ¿no? Un título largo y explícito. En cambio, si lo comparamos con de Darío, pues no, que solamente era azul. Bueno, era un misterio, ¿no? Azul. En cambio, este libro no tiene un título bastante explicativo, ¿no? 20 poemas de amor y una canción desesperada. Claro, ¿no? Es un libro que habla del amor, que está dicho en el título, ¿no? Incluso habla de la cantidad de poemas que tiene. Ahora, Pablo Neruda publicó este libro cuando él tenía 20 años. Entonces, no, obviamente es un libro de juventud, ¿no? De jovencito. Pertenece, dice, ¿no? Al periodo de iniciación de la producción poética de Neruda. Claro, es uno de sus primeros libros. Pero va a ser un libro que le va a gustar mucho a la gente, que el poeta se va a hacer famoso después de publicar este libro. O sea, le va a ir muy bien a Neruda con este libro, ¿no? Todo el mundo lo lee, le gusta a la gente, incluso, ¿no? Consigue su empleo de diplomático, ¿no? Gracias a este libro. Ahora, la crítica dice que este es uno de los libros de poesía amorosa, digamos, ¿no? Uno de los más populares de la lengua castellana. Si alguien pregunta, ¿no? ¿Qué libros de poesía amorosa me recomienda, ¿no? Porque me gusta leer poesía amorosa, o de repente alguien de ustedes también de repente escribe poesía, ¿no? Entonces, ¿no? Los dos libros de poesía amorosa más interesantes y famosas son, pues, ¿no? Las rimas de Bécquer y 20 poemas de amor en una ocasión desesperada de Pablo Neruda. Así que si les gusta leer y escribir, ¿no? Consíganse estos dos libros, ¿no? Están en las librerías hay de todos los precios, incluso de segunda, ¿no? Pueden comprarse en Amazonas o en Quilca, ¿no? Y también más fácil, ¿no? Creo que están también en internet, ¿no? Te lo bajas en PDF. Así que son los dos libros de poesía amorosa más populares. Ahora, ¿cuál es el gran tema de este libro, no? Claro, ya está dicho en el título, ¿no? El amor.
El amor, dice, ¿no? Asociado a la lejanía y al fracaso de la comunicación. Todo ello vinculado al mundo de la naturaleza. Claro, ¿no? Se le canta a la pareja, ¿no? Es el amor a la pareja, a la mujer, ¿no? Otros temas, dice la melancolía, la mujer como imagen de la naturaleza, el paisaje asociado al amor, ¿no? La plenitud de la contemplación del ser amado. Pero en resumen, todo gira en torno, ¿no? Al amor. Es un libro que está escrito en verso libre. Bueno, ¿no? Alguien podría preguntarle, ¿qué es eso, no? ¿Qué es verso libre? Bueno, la poesía de Rubén Darío, por ejemplo, está escrito con métrica. No, o sea, cada línea de palabras tiene la misma cantidad, ¿no? Por ejemplo, si son alejandrinos, tiene 14 sílabas. O sea, cada línea mide, ¿no? 14 sílabas, 14 sílabas, 14 sílabas, ¿no? Alejandrinos, ¿no? En cambio, en la vanguardia se pone de moda, ¿no? El verso libre. Es decir, ¿no? Cada línea de palabras no tiene diferente medida. Incluso ya no se usan rimas, ¿no? En la poesía vanguardista. Así que acá principalmente no se usa verso libre. Claro, ¿no? Toda la crítica dice que este es un libro neorromántico. Porque el romanticismo fue, digamos, un movimiento que le cantó al amor, ¿no? Al amor, a la naturaleza, ¿no? A la amada. Pero el romanticismo pues se había pasado de moda ya hace 70 años. Porque el modernismo, el romanticismo, ¿no? Estuvo de moda de 1800 a 1850, más o menos. Y entonces Rubén, no, Neruda, que publica su libro en 1924, está, digamos, a destiempo, ¿no? Porque acá en Hispanoamérica ya estaba ya totalmente, ¿no? La moda vanguardista. Por ejemplo, ¿no? César Vallejo había publicado su famoso libro Tríplice, ¿no? Un libro vanguardista en 1922. Así que Neruda estaba, ¿no? Con la moda romántica atrasada. Por eso se le considera, ¿no? Neorromántico. Ahora, esta idea, ¿no? De que el poeta y la amada se complementan está en todo el libro, ¿no? Claro, en todos los poemas el poeta le canta a su amada. Ahora, claro, ¿no? El amor mezcla, ¿no? Felicidad y tristeza. Entonces el poeta, ¿no? Está feliz, ¿no? Si su amada le corresponde, ¿no? Si el amor funciona, ¿no? Está la felicidad. Pero si la amada se va, se retira, se marcha o el amor se acaba, está, ¿no? La melancolía, la nostalgia, el dolor, la pena, ¿no? Entonces la idea está, el poeta como que vive, ¿no? En función a su amada. El cuerpo dice el lugar privilegiado para restablecer los vínculos del hombre con la naturaleza. Ahora, en el poema también no se habla, pues, ¿no? De la mujer, ¿no? No solamente de forma ideal, ¿no? Es el amor físico también. Pero es el poeta, ¿no? Describe el cuerpo de la mujer. Y claro, ¿no? Lo hace con imágenes propias, ¿no? De la naturaleza. Entonces veamos este poema 1, que acá hay un fragmento, ¿no? Vean cómo se compara, ¿no? El cuerpo femenino con rasgos de la naturaleza. Dice, cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, ¿no? El cuerpo femenino tiene un parecido, ¿no? A la naturaleza. Blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivir me te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme, a los vasos del pecho, a los ojos de la ausencia, a las rosas del pubis, a tu voz lenta y triste. Entonces, interesante, ¿no? Estas imágenes de comparación, ¿no?
mujer naturaleza, ¿no? Se asemejan. Es una imagen muy interesante en este libro. Ya cuando se habla del cuerpo femenino siempre se alude mediante imágenes de la naturaleza. En este poema 15, que está escrito en cuartetos, ¿no? 4, 4, 4, o sea, 4 líneas de palabras, se habla de la incomunicación. Es cuando el amor está, ¿no? En conflicto, ¿no? O sea, las parejas se pelean, se distancian, ¿no? O de repente se separan. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Entonces, lo primero, ¿no? El poema está escrito en un lenguaje aparentemente sencillo, ¿no? O sea, palabras que todo el mundo los entiende. No hay ninguna palabra rebuscada, ¿no? En cambio, en Rubén Darío sí, ¿no? Él usa un lenguaje rebuscado, ¿no? O sea, ahí no es sencillez, ¿no? Tal vez esto sea uno de las características, ¿no? De la poesía de Neruda que le gusta a la gente, ¿no? Que leen el poema y lo pueden entender. Y tiene también musicalidad, ¿no? A pesar de que no están totalmente rimadas, hay, ¿no? Especie de una musicalidad. Esto que se repite siempre, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y claro, ¿no? El canto, ¿no? A la incomunicación de la pareja. La amada no está, ¿no? Entonces el poeta habla, ¿no? De esa ausencia. Claro, le causa melancolía, ¿no? Pero al final dice que está alegre, ¿no? Porque ella está viva, ¿no? No está muerta, no se ha ido, ¿no? Seguramente están simplemente distanciados. Esa es la forma como escribe Neruda, ¿no? En este libro. También nos interesa la nueva narrativa hispanoamericana, que vendría a ser la vanguardia, ¿no? Pues, en Europa lo llamaban vanguardia, acá lo van a llamar nueva narrativa. Acá dice, ¿no? La nueva narrativa es el resultado de la influencia vanguardista. Bueno, la primera parte, conocido como emergente, de 1920 al 1930, realmente todavía no es vanguardista, es más bien, ¿no? Una narrativa realista, que acá en Hispanoamérica se va a llamar regionalismo. Y claro, región, ¿no? Es sinónimo de provincia, ¿no es cierto? Entonces diríamos que era una narrativa provinciana. En cada país, ¿no? Hispanoamericano se publican novelas, cuentos que hablan de cómo era, ¿no? Cada país, así, ¿no? De forma autóctona. Una novela bastante conocida de la etapa emergente es, ¿no? Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que nos cuenta la historia, ¿no? De los hombres de campo de Venezuela, o sea, del campesino venezolano. La segunda etapa, ¿no? Se consolida entonces, ¿no? La vanguardia acá en este continente. Entonces, ¿no? Se publican las primeras obras ya de influencia vanguardista. Y luego va a llegar su gran desarrollo, ¿no? Conocido como el boom, o sea, explosión, ¿no? Explosión de grandes obras, ¿no?
1960, 1970. Entonces, observen acá, aparecen retratos, ¿no? De los más interesantes autores de esta etapa, ¿no? Donde se consolida la vanguardia. Y claro, ¿no? Pasa de moda ya el regionalismo. Borges, ¿no? Que fue un genial escritor argentino, su obra más importante, ¿no? Ficciones. Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Él fue cubano. Miguel Ángel Asturias, ¿no? Guatemalteco, ¿no? Su gran novela, El señor presidente. Juan Rulfo, mexicano, ¿no? Su gran novela, Pedro Páramo. Y Ernesto Sábato, que su gran obra, ¿no? Es El túnel, ¿no? Argentino también. Y del boom están estos cuatro, ¿no? Estos cuatro señores que son, según la crítica, ¿no? Los fundadores del boom. O también lo llaman, ¿no? El núcleo del boom. Mario Vargas Llosa, ¿no? Archiconocido por nosotros. Gabriel García Márquez, ¿no? Colombiano. Su famosa novela Cien años de soledad. Julio Cortázar, argentino, su gran novela Rayuela. Y Carlos Fuentes, ¿no? Carlos Fuentes, mexicano, y su gran novela La muerte de Artemio Cruz. Así que ellos dicen, ¿no? Representan al boom. Veamos, ¿no? El contexto social de esta nueva narrativa. De 1945 a 1975. Bueno, una cosa interesante, ¿no? Las ciudades latinoamericanas comienzan a crecer debido a que hay una migración, ¿no? De miles y miles de personas que nacieron y vivían en el campo, ¿no? Migran a la ciudad. Eso pasa en Perú, por ejemplo, ¿no? La migración provinciana hacia Lima, ¿no? Porque obviamente en el campo había pobreza, había miseria, ¿no? Y una forma de buscar una vida mejor es irte a la ciudad. Eso pasa en toda Latinoamérica, no es solamente en Perú. También, ¿no? Otro hecho interesante es a nivel político, ¿no? Recordemos que desde el siglo XIX había llegado acá a este continente, ¿no? El capitalismo que dura hasta ahora, ¿no? Hasta ahora reina el capitalismo. Pero este capitalismo no ha mejorado la vida, ¿no? De la gente. Entonces aparecen alternativas, ¿no? Y entonces esto es la famosa revolución cubana, ¿no? Una revolución socialista que, digamos, ¿no? Busca mejorar la vida de la gente. Entonces, esta revolución cubana va a impactar, ¿no? A la juventud de ese tiempo. Entonces, todos los jóvenes de Hispanoamérica, ¿no? Buscan, ¿no? Que también se dé la revolución socialista en sus países. Y entonces, obviamente, ¿no? El capitalismo reacciona, ¿no? Entonces, ¿no? Utilizan a los militares como sus defensores. Entonces, ¿no? Aparecen una serie, ¿no? De dictaduras en casi toda Hispanoamérica. Ya en Argentina, en Chile, ¿no? En Perú, en Uruguay, en Brasil, en todas partes, ¿no? Hay golpes militares, ¿no? Donde los militares se convierten en presidentes. Es una forma, ¿no? De combatir a la revolución socialista. Y claro, ¿no? En algunos países fue bastante trágico, ¿no? Ejemplo, en Argentina mataron a miles, ¿no? En Chile también, ¿no? Mataron a miles. Entonces, eso ha sido, ¿no? La realidad social, política, ¿no? De Hispanoamérica. Ahora, a nivel, ¿no? De la literatura, hay cambios interesantes, ¿no? A nivel de la técnica. Porque recordemos, ¿no? Que la narrativa, pues ya existe, ¿no? Desde tiempos antiguos, ¿no? Ya sea primero oralmente, ¿no? Y luego cuando aparece la escritura en siglo XV, ¿no? Se escriben novelas, ¿no? Y cuentos, ¿no? Ya todo es escrito.
Pero en el siglo XX, ¿no? Con la vanguardia se hacen algunos cambios en la técnica de contar novelas y cuentos. Uno de ellos es, ¿no?, la multiplicidad de voces o puntos de vista. O sea, en la novela y cuento antiguo se usaba solamente el narrador omnisciente. O sea, esa voz, ¿no?, que nos cuenta la historia, que conoce todo, ¿no? Es como si fuera la voz de un dios. Eso era antes, ¿no? La narrativa vanguardista, las historias te lo cuentan diferentes personajes, diferentes voces. Te lo cuentan en primera, segunda, tercera persona. Eso se llama multiplicidad de voces o puntos de vista. También, ¿no?, aparece el monólogo interior. Es, ¿no?, lo que sucede en nuestra mente, ¿no?, cuando uno mentalmente recuerda cosas, ¿no? Esto lo inventó Jim Joyce, ¿no?, un escritor vanguardista. Él va a inventar esta técnica, ¿no? Monólogo interior. Ahora, el monólogo es, ¿no?, cuando tú hablas solito, ¿no? O sea, se escucha, ¿no? Por ejemplo, las clases que tenemos nosotros es un monólogo, ¿no? Porque solamente el profesor habla. Es un monólogo, se escucha. En cambio interior es lo que sucede dentro de ti, ¿no? Diríamos en tu mente. Entonces acá hay un fragmento, ¿no?, de lo que sucede en la mente de un personaje de esta novela. Este personaje se llama el poeta, ¿no? A ver, ¿qué dice el poeta mentalmente, no? Y si Guarina hubiera bajado la cabeza, y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me planto ante la pies dorados y le digo, soy del Leoncio Prado y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte y y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. Todo esto sucede en la mente, ¿no?, del poeta. Es un monólogo interior. Es una técnica nueva, ¿no?, que ahora utilizan todos los escritores de la vanguardia. Otra técnica, la narración objetiva. Esta técnica consiste, ¿no?, en que en las novelas y cuentos se describan o se presenten hechos, ¿no?, que se ven. O sea, no hay que colocar cosas, ¿no?, que no están a la vista, ¿no? Ahora, en la narración antigua, pues no, el narrador no solo decía lo que estaba viéndose, ¿no?, sino lo que podía uno imaginarse. Pero si la vanguardia dice, no, en las obras hay que contar solamente lo que se ve. O sea, el narrador es como una cámara, ¿no? Una cámara que está filmando lo que se ve. Y obviamente no puedo contar lo que no veo. Así que esta es una técnica también nueva. Otra técnica nueva, interesante, ¿no?, es que ahora se rompe el tiempo. En la narración antigua se usaba el tiempo lineal, ¿no?, que tenía un inicio, nudo, desenlace, ¿no? O sea, la historia empieza un día, ¿no? Y transcurre día tras día hasta el final. O sea, es como una línea, una flecha. Nuestra vida sería pues lineal, ¿no? Porque nuestra vida empieza el día que nacimos, ¿no? Y transcurre día tras día hasta que llega la muerte. Es una vida lineal. En cambio, ¿no?, en las novelas y cuentos se puede jugar con el tiempo, ¿no? De pronto, ¿no?, el personaje de repente es un anciano, ¿no? Flashback, se rompe el tiempo. El anciano ahora aparece convertido en un joven, ¿no? Es un joven. Incluso puede haber flashback, ¿no? Y podríamos ver el nacimiento, ¿no? O sea, el personaje ahora ya no es un joven, sino es un bebé. Flashback, nuevamente, ¿no? Aparece el anciano, ¿no? Entonces rompen los tiempos. Ahora, claro, el cine utiliza todas estas técnicas, ¿no? Todas las técnicas narrativas también los emplea el cine.
Entonces juegan con los tiempos, ¿no? Otra característica de la narrativa vanguardista, ¿no? Es esto, ¿no? La participación activa del lector. Estos escritores escriben, en muchos casos, ¿no? Novelas y cuentos bastante difíciles de leerse. Entonces, ¿no? Requieren de un lector, digamos, bastante instruido, ¿no? Se requieren de un lector de, digamos, culto. Por ejemplo, ¿no? Esta novela que se llama Rayuela de Julio Cortázar es una novela bastante compleja para leerse, porque rompe el tiempo cada rato y además no usan muchas palabras nuevas, ¿no? Que no está en el diccionario. Y por ello, el autor, ¿no? Acá en la primera página pone todo una serie de recomendaciones cómo leer esta novela, ¿no? Si tú eres un novato. Entonces ahí está esta característica, ¿no? Participación activa del lector. También, ¿no? Dice que en la vanguardia nos piden hacer, ¿no? Experimentos con el lenguaje, ¿no? O sea, nos dice, ¿no? No solamente hay que usar palabras que están en el diccionario, sino inventa palabras. Y eso es lo que sucede. Por ejemplo, ¿no? En Rayuela aparece decenas de palabras nuevas, ¿no? Que el autor ha inventado. Veamos acá qué dice. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba reclamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embolsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban. Entonces, como es evidente, acá tenemos muchas palabras, ¿no? Desconocidas, nuevas, que no están en el diccionario. Alguien podría preguntar, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo voy a entender? No, si yo no sé el diccionario, entonces. Bueno, la forma de entender, dice el autor, ¿no? Es no leyendo toda la novela. O sea, no vas a entender finalmente leyendo toda la novela porque el contexto te va a aclarar, ¿no? El significado de las palabras. También, ¿no? En esta narrativa vanguardista hispanoamericana, incorporación de elementos irracionales. Bueno, esto también en Europa nos habían enseñado, ¿no? Decían, no, la vanguardia no solamente debe basarse en hechos de la realidad, sino también, ¿no? Debería inspirarse, ¿no? En los sueños. O, onírico significa sueño. En los sueños, ¿no? De preferencia en las pesadillas, ¿no? En lo lúdico. Lúdico es jugar, juego. Entonces también hay novelas, ¿no? Que juguetones, ¿no? O sea, irónicos, burlones, ¿no? O sea, para un vanguardista, entonces no vale todo, ¿no? Para la creación. Lo fantástico, lo mítico. La transculturación narrativa. Esto es, ¿no? Cuando muchos escritores también incorporan, ¿no? Las creencias, ¿no? Las costumbres populares, digamos, de cada país. Y claro, ¿no? Estos países hispanoamericanos han tenido un pasado, ¿no? De otras culturas, otros pueblos, pues están llenos, ¿no? De costumbres, ¿no? Que hay que incorporar, ¿no? En la narrativa. El cosmopolitismo, esto nos había enseñado Rubén Darío, ¿no? Que es correcto, ¿no? Hablar de tu país, de tu región, de tu pueblo, ¿no? Pero al mismo tiempo dice que hay que ser, pues, ¿no? Conocedores de lo que está pasando en el mundo actual, ¿no? O sea, hay que ser cosmopolitas. Entonces, ¿no? Una buena literatura es una mezcla, ¿no? De lo autóctono y lo universal. Entonces, ¿no? Acá estos jóvenes aprenden, ¿no? De los grandes escritores europeos como Franz Kafka o Jim Joyce, ¿no? O de los grandes escritores que vivían ese tiempo, ¿no? William Faulkner y Ernesto Hemingway. O sea, no es conocer, ¿no? La moda mundial es ser cosmopolita. Otra característica, ¿no? Es la incorporación del realismo mágico real maravilloso. Estos nombres, ¿no? Aluden
a los mitos, ¿no? A los mitos, a las costumbres, ¿no? Hispanoamericanas propias del pueblo. Y entonces, ¿no? Los diferentes países hispanoamericanos, como es una mezcla, ¿no? De culturas antiguas, ¿no? Milenarias con las modernas, ¿no? Que vienen de Europa, está pues llenos de mitos, ¿no? De creencias. Entonces, ¿no? Todas esas creencias, ¿no? También incorpora en tu narrativa, ¿no? Si tú escribes novelas y cuentos. Y entonces, ¿no? Un gran escritor de la nueva narrativa, al principio, ¿no? Va a ser Borges. Bueno, hablar de Borges, podríamos hablar de Borges, ¿no? Durante todo el día, ¿no? Porque ha escrito una obra magistral. Entonces, Borges, ¿no? Era una persona que parece que había nacido únicamente, ¿no? Para leer y escribir. Fue un genio, ¿no? Borges. Argentino, era un tipo erudito, ¿no? Bueno, no nació en Buenos Aires, su papá era diplomático, entonces no se cuenta la historia de su vida de que cuando Borges nació, a su papá le cambiaron de trabajo, lo mandaron, dice, a Europa, ¿no? Como es un diplomático, los mandan a diferentes países, ¿no? Así que al padre lo mandaron a Ginebra y obviamente, ¿no? El papá de Borges no viaja, pues, no llevándose a su hijo recién nacido, ¿no? A su familia, pues, ¿no? Y entonces no se cuenta de que allá en Europa, en Ginebra, el papá de Borges contrató pues a una niñera, ¿no? Para que lo cuide al bebé Borges. Y dice que esta niñera era inglesa. Y entonces, ¿dónde está el encanto, no? Que esta niñera inglesa al bebé Borges le hablaba en inglés, ¿no? Le cantaba canciones, le hablaba en inglés. Y claro, sus papás también le hablaban en español. El asunto es que el bebé Borges va a aprender, ¿no? Al mismo tiempo a hablar en español e en inglés. Claro, los bebés captan más rapidito, ¿no? Entonces, no, él desde muy pequeño, ¿no? Es bilingüe, ¿no? Entonces él como estudia ya en Europa, entonces no lee, pues, ¿no? Los libros en su propia lengua, ¿no? Es una gran ventaja, ¿no? Y así, ¿no? Fue un tipo que hablaba varias lenguas, ¿no? A los 11 años aprende a hablar este italiano, ¿no? Dice que él aprendió solito, ¿no? Leyendo el diccionario. Entonces era un tipo que hablaba en varias lenguas. De joven, ¿no? Principalmente va a publicar poesía. Y luego, ¿no? Se dedica principalmente a escribir cuentos y ensayos, ¿no? Y él va a ser, digamos, mucho más reconocido, ¿no? Hoy en día por sus cuentos. Ahora, ¿cómo son sus cuentos, no? Dice, ¿no? Su estilo se caracteriza por la concisión y la densidad semántica. En primer lugar, ¿no? Borges escribe sus cuentos con oraciones cortas. Eso es una concisión, o sea, brevedad, no breve. Pero esa brevedad está, ¿no? Lleno de una densidad semántica. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, no, Borges utiliza palabras que tienen, ¿no? Digamos, un significado profundo. O sea, son palabras, ¿no? Que te generan, ¿no? Sensaciones de profundidad, ¿no? De gran conocimiento. Eso es lo que se considera, ¿no? La densidad semántica. Entonces, es una característica, ¿no? De los cuentos de Borges, la concisión y la densidad. Tiende a lo fantástico, ¿no? Claro, ¿no? Los cuentos de Borges es totalmente ficción, ¿no? Si el mismo libro se llama Ficciones, emplea referencias bibliográficas apócrifas.
Ahora, como Borges era famoso, ¿no? Porque se supone que era una persona que prácticamente vivía para leer y leer y leer. Seguramente se habrá leído, pues, cuántos libros, ¿no? Entonces él, cuando escribe sus cuentos, juega, ¿no? Eh, a veces, ¿no? Menciona autores y obras reales, como el Quijote, por ejemplo, o Cervantes, ¿no? Pero en otros casos inventa, ¿no? A supuestos escritores, supuestas obras. Eso es lo que se conoce como la bibliografía apócrifa. O sea, ya es totalmente ficción, ficción, pues, ¿no? Sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial. A ver, existen las famosas novelas policiales o novelas negras, ¿no? Que son novelas de detectives, ¿no? Donde hay un crimen, ¿no? Y entonces aparece el detective, ¿no? El superhéroe o el policía, ¿no? Que investiga, que persigue pues a los asesinos o a los rateros, ¿no? Y obviamente estos rateros, no son cualquier tipo, ¿no? Son gente que usa, ¿no? Alguna pista, o sea, dejan pistas, ¿no? Incluso, ¿no? Son ladrones, digamos, exquisitos, ¿no? Que dejan alguna pista, ¿no? En lugar de que esta pista ayude al policía, más bien lo despista, ¿no? Entonces, esta técnica lo usa también Borges en sus cuentos. Y claro, su personaje se definen, dice, por sus acciones, ¿no? O sea, a Borges no le gusta mucho explicarnos, ¿no? La conducta del personaje, sino cómo actúan estos personajes, ¿no? Ahora, a nivel de contenido, ¿no? ¿De qué habla Borges, ¿no? En sus cuentos? Bueno, lo primero está, ¿no? Este juego, ¿no? Entre realidad y ficción. Claro, ¿no? Borges alude a personajes o a situaciones aparentemente reales, ¿no? Pero luego se va convirtiendo en algo ya totalmente ficción. Entonces, ¿no? Esta dualidad está presente en los cuentos de Borges. El azar como un factor central en la estructura del universo. Claro, el azar es un tema muy interesante, ¿no? En literatura, ¿no? O sea, el azar, digamos, popularmente conocido como la mala suerte, ¿no? O bueno, podría ser también la buena suerte, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Yo podría, no sé, pues, ¿no? Ganarme la lotería, ¿no? Que es un juego del azar, ¿no? Y de pronto ya soy millonario, pues, ¿no? Cambia mi vida, ¿no es cierto? O lo contrario, ¿no? Podría pasarme alguna desgracia, ¿no? Un accidente, ¿no? Me quedo de repente sin pierna, ¿no? Me caigo de la combi, me atropella, ¿no? La mala suerte, pues, ¿no? El azar y así, ¿no? Cuando hemos visto La vida de sueño de Calderón de la Barca, ¿no? Ejemplo, está el tema del azar, ¿no? Entonces es un tema que muchos escritores lo mencionan en sus obras, ¿no? El azar. Claro, prácticamente todo sucede así por el azar, aparentemente, ¿no? El tiempo, ¿no? Es un gran tema también en Borges, el tiempo, ¿no? Claro, todo pasa, ¿no? El tiempo. Claro, ¿no? Te imaginas, ¿no? Ejemplo, supongo que ustedes, tal vez todos o la mayoría, ¿no? Han terminado la secundaria el año pasado, ¿no? Bueno, hace poquito ha pasado, ¿no? Estamos hoy día 26, ¿no? O sea, hace un mes atrás ustedes todavía, digamos, diríamos que eran colegiales, ¿no? Pero ahora ya, vean, ha pasado como un mes y ya no son colegiales. Y obviamente no, nunca más serán colegiales, ¿no? Ya pasó. Y claro, no pronto serán universitarios, ¿no? Y entonces cambian, ¿no? Las cosas, ¿no? Claro, entre ser colegial y universitario es totalmente diferente, ¿no? Porque cuando uno es colegial es la vida feliz ser colegial, ¿no? Tus padres te dan todo. Muchas veces nuestros padres a veces no tienen, ¿no? Mucho dinero, ¿no? Pero se las ingenian, ¿no? Y tú no te das cuenta, ¿no? Bueno, cuando eres colegial nada falta, pero cuando eres universitario cambian las cosas, ¿no? Te das cuenta que la plata falta, que el papá a veces no tiene mucha plata, ¿no? Porque no gana de repente mucho dinero, ¿no? Y entonces no alcanza la plata, entonces te das cuenta, ¿no? O sea, como que pisas tierra, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Los universitarios te das cuenta que tienes que trabajar.
Tu papá puede ser el más bueno del mundo, ¿no? Pero no puede ayudarte, pues ¿qué haces, no? Tienes que trabajar, tienes que ganar la plata. Entonces, no te das cuenta, ¿no? El tiempo no fluye, ¿no? Y de pronto, ¿no? Eras joven, ¿no? Y de pronto ya eres adulto, ¿no? Ya adulto, de pronto te das cuenta, ¿no? Que ya estás, ya muy maduro, ¿no? Y de pronto te das cuenta, ¿no? Ya eres viejo, ¿no? Vas envejeciendo, ¿no? Entonces, ese tema del tiempo está presente, ¿no? En los cuentos de Borges. Y claro, ¿no? Cuando uno es joven parece que fuera un superhombre, ¿no? Y luego de viejo ya te duele todo, ¿no? El caos y el orden, ¿no? Claro, el mundo parece que estuviera diseñado así, ¿no? Entre el juego del caos y el orden. No, parece que es así, ¿no? El universo, los planetas, ¿no? Las constelaciones, el planeta Tierra, la vida, ¿no? El día y la noche, ¿no? El cuchillo como símbolo de la violencia, claro. Este objeto siempre, ¿no? Es representado como símbolo de la violencia, ¿no? El doble y los espejos. Borges tiene poemas y cuentos muy interesantes, ¿no? Que hablan del tema del doble. O sea, ¿no? Hay cuentos y poemas donde Borges habla de un Borges, ¿no? Un señor, ¿no? Llamado Jorge Luis Borges, ¿no? Pero que está ahí en el cuento, pues, ¿no? En el poema, ¿no? Y obviamente el autor también se llama Borges, pero Borges dice, no, ese Borges que está ahí en el cuento, no, no soy yo, dice, ¿no? Es otro, ese es mi doble. O el espejo, ¿no? Claro, ¿no? Cuando te miras en el espejo, te ves, ¿no? Pero Borges dice, no, ese es otro, no eres tú, es otro. Claro, es tu reflejo. Pero si tú colocaras, ¿no? Muchos espejos, ¿no? Te podrías duplicar, triplicar, ¿no? O sea, habría muchos, digamos, como que tú, ¿no? Te multiplicas. Entonces, interesante, ¿no? Cómo puedes hacer cuestiones filosóficas, ¿no? Simplemente mirándote en los espejos, ¿no? Todo esto es tema de Borges, ¿no? Y entonces su gran libro, su genial libro, es Ficciones. Y el título es interesante, ¿no? Porque ya incluye la palabra ficción, ¿sí o no? Y claro, ficción significa invención, o sea, creación. Y la literatura es básicamente ficción, pues, ¿no? Porque está inspirado, ¿no? En hechos de la realidad, que muchas veces, ¿no? Se parecen tanto a los hechos de la realidad, en otro caso ya son, ¿no? Más fantásticos, ¿no? Dice que este libro contiene 2 volúmenes de cuentos, ¿no? O sea, ¿no? Dos grupos de cuentos, ¿no? Uno se llama El jardín de senderos que se bifurcan y otros se llaman Artificios. Dice que los cuentos deslumbran por su erudición literaria y filosófica y su imaginación, eso es cierto, ¿no? Son cuentos que te van a impactar, ¿no? Porque primero está escrito un lenguaje erudito. Y entonces, ¿no? Cuando yo leí un cuento de Borges cuando era colegial, ¿no? Nos mandaron leer un cuento de Borges. A la primera lectura no entendí nada, ¿no? Porque Borges usa un lenguaje erudito, o sea, ¿no? Palabras exquisitas que obviamente, ¿no? Yo de colegial pues no lo sabía, ¿no? Entonces no tuve que auxiliarme con un diccionario, ¿no? Esas palabritas a ver qué significaban en castellano simple, ¿no? Entonces, no, él escribe con un lenguaje erudito. Él obviamente, ¿no? Eso, cuando uno es un lector novato, te va, pues, digamos, impresionar, ¿no? Y bueno, ese es su estilo de él, ¿no? Claro, era un tipo muy leído, ¿no? Y claro, ¿no? Además, él en sus cuentos no solamente te va a contar la historia de repente de un asalto, de un crimen, sino que al mismo tiempo, ¿no? Hace alusiones, ¿no? Ya sea con crímenes, ¿no? Que de repente pasó en el Quijote, ¿no? En la Odisea o en la Ilíada o en otras novelas, ¿no? Europeas, ¿no? Y, o menciona, ¿no? Algunas ideas filosóficas, ¿no? Del el tiempo, que el espejo, ¿no? Que el caos, ¿no? Que el laberinto, que la biblioteca, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino que Borges, como era un tipo que hablaba varias lenguas, ¿no?
Él incluso, ¿no? Por momentos escribe, cita, pues, ¿no? Digamos, en inglés, ¿no? En alemán, ¿no? O en francés. Entonces, obviamente, uno que es, un novato, ¿no? Que no sé estas lenguas, pues, me pierdo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma como escribe Borges, ¿no? Entonces, la erudición, ¿no? Digamos, se exhibe ahí. Así que eso es interesante, ¿no? Es una técnica, es una forma de escribir cuentos. En la trama fantástica o detectivesca, dice, ¿no? Cada suceso está cuidadosamente elaborado y premeditado. Claro, ¿no? Como Borges también conocía estas novelas policiales, ¿no? Donde está el suspenso. O sea, esto quiere decir, ¿no? Que Borges escribe sus cuentos con suspenso. Porque no tú, obviamente, no estás leyendo y ya quieres saber, pero no, a ver, imagínate, ¿no? Ha habido un crimen, ¿no? Entonces, aparentemente hay un sospechoso, ¿no? Entonces uno dice, no, ya, a ver, ¿a qué hora lo descubren, ¿no? ¿Cuándo lo capturan? Y parece, ¿no? Que lo van a capturar ya y de pronto, ¿no? El que parecía ser el asesino no es, ¿no? Es otro. Entonces, ¿no? Esta forma de mantener, ¿no? El suspenso lo maneja genialmente Borges. Incorpora la ambigüedad y los constantes equívocos. Igual, ¿no? Eso tiene que ver con lo anterior, ¿no? Entonces, no saber, ¿no? Quién es el verdadero asesino, ¿no? O no saber, ¿no? Si ese personaje realmente ya murió o sigue vivo, ¿no? Entonces, son técnicas, ¿no? Que maneja Borges. Entonces, diríamos, ¿no? Que en Borges los cuentos es totalmente ficción, no diríamos ficción pura. Entonces, esa capacidad de escribir, ¿no? Es la que todos los críticos y toda la gente que lee a Borges, ¿no? Admira de su obra. Y obviamente, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hay muchos escritores en todo el mundo que quieren escribir como Borges, ¿no? Lo imitan, ¿no? Pero diríamos que Borges es bien difícil de imitarse, ¿no? En todo caso, ¿no? Él es el maestro de muchos, ¿no? Muchos escritores del mundo, ¿no? No solo en español, sino en todas las lenguas. Ahora, Borges fue candidato al premio Nobel toda su vida, ¿no? Y lo más curioso, ¿no? Borges finalmente quedó ciego. Eso también es una cosa interesante, ¿no? O sea, se imagina a alguien que le gusta tanto leer y escribir, quedarse ciego, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Y desde muy joven, ¿no? Él dice cuando tenía más o menos 20 años montando caballo, ¿no? O sea, como cualquier persona que uno de repente estás ahí, ¿no? De vacaciones o algo así, pues, ¿no? Y no, montas a caballo. Dice que el caballo lo botó, pues, a Borges, ¿no? Y tuvo tan mala suerte que se cayó de nuca, ¿no? Entonces se habría pues quedado desmayado ahí unos minutos o segundos, ¿no? Bueno, al final como que dice no fue nada grave, ¿no? Porque reaccionó rápido y entonces, cuando te caes de cabeza, lo primero que te preguntan, ¿no? Si recuerdas tu nombre, ¿no? Si me reconoces, ¿no? Porque te puede hacer algún daño, pues, en las neuronas, ¿no es cierto? Así que felizmente Borges dice, no, reaccionó rápido, se parece que no le pasó nada. Pero el efecto va a ser posterior, ¿no? O sea, poco a poco va a comenzar a fallarle las neuronas de la visión. Y entonces al principio va a tener problemas con un ojo, ¿no? Dice que un ojo ya no veía, ¿no? Se veía todo gris, ¿no? Así como negro, ¿no? Se comenzó a fallarle un ojo. Al final se quedó, digamos, se podría ser ciego de un ojo, ¿no? Ciego de un ojo. Y luego, cuando tenía más o menos ya 40 años, ya, ¿no? Por ahí comenzó a fallarle el otro ojo. Así que cuando tenía 50 años ya no veía tan bien, ¿no? Comenzó a fallar los dos ojos. Él ha muerto cuando tenía, si no recuerdo mal, 86 años. Entonces, este retrato que ven acá de Borges, en este retrato él ya está ciego ya. Él está ciego.
Claro, ¿no? A simple vista parece que está viendo, ¿no? Pero dice que no veía eso, veía solamente sombras. O sea, sus ojos estaban a simple vista sanos, ¿no? Y bueno, no creo que no hay ninguna foto donde aparece con anteojos. No, creo que usaba anteojos de más joven, pero en esta foto, que ya está anciano, sus ojos están abiertos. Además, no tenía ojos muy bonitos, no tenía ojos azules, pero ya no veía nada. O sea, era ciego, ¿no? Entonces era una paradoja, ¿no? Y claro, él siendo ciego seguía escribiendo, ¿no? Y publicando. Y enseñaba, ¿no? En las universidades, ¿no? Lo contrataban en diferentes universidades del mundo. Y enseñaba así ciego. Entonces era algo impactante, ¿no? Un escritor genial que era ciego. Claro, ¿cómo escribía? Bueno, él dictaba, dice, ¿no? Le dictaba lo que, cuentos, ¿no? Ensayos, poemas a... Tenía una secretaria que le ayudaba. Y lo corregía también, ¿no? La secretaria le leía y él le iba corrigiendo así, ¿no? Oralmente. Ahora, de esa forma también se está cumpliendo el mito de Homero, ¿no? ¿Se acuerdan? Se dice que Homero, el creador de la Ilíada y la Odisea, también fue ciego. Y claro, ustedes saben, ¿no? Que la Ilíada y la Odisea no fue escrito. Homero los compuso verbalmente. Ya, después ya no, se supone que alguien lo copió, ¿no? Pero Homero los compuso verbalmente. O sea, la Ilíada y la Odisea no fue escrita, fue una composición oral. Así que Borges actualiza, pues, ¿no? El mito de Homero. O sea que sí se puede, ¿no? Crear obras literarias, no siendo ciego. Bueno, nunca le dieron el Nobel, ¿no? Aunque él se merecía el Nobel. Bueno, parece que no le dieron porque él se burlaba del premio Nobel, ¿no? Ustedes saben, el premio Nobel lo entregan los suecos, ¿no? Entonces Borges decía, ¿no? Que él era demasiado bueno, o sea que era, ¿no? Demasiado muy buen escritor que el Nobel no lo merecía él, ¿no? Entonces los suecos parece que se resintieron y nunca le dieron el Nobel. Pero todo el mundo sabe que Borges, ¿no? Se merecía el premio Nobel. Y lo más curioso, ¿no? Hay muchos escritores que han recibido el premio Nobel que no merecían el premio Nobel. Así que les recomiendo leer a Borges. O sean pues como Borges, ¿no? O sea, tipos geniales, ¿no? Claro, alguien podría preguntar, ¿y cómo me convierto en genio? Leyendo. Leyendo te vas a convertir en genio. Esas personas que saben bastante, que uno a veces se queda impresionado, dice, no, pero ¿cómo sabe tanto, no? Es porque ha leído, pues. O sea, la genialidad es producto de la lectura. Claro, te imaginas, ¿no? Si tú te lees 10 libros, sabes más que uno que ha leído uno. Si tú te has leído 100 libros, sabes más que ha leído pues alguien uno o dos, ¿no? Te imaginas, tú te has leído 1000 libros, 2000 libros, 5000 libros. Te conviertes en erudito. Así que lean. Y por último, vamos a hablar de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, como ya le dije, no, fue un escritor cubano. Él inventó este nombre, ¿no? Lo real maravilloso, que es, ¿no? Digamos, una técnica de incorporar a las obras literarias mitos, creencias, ¿no? Costumbres populares. Y ustedes saben, los pueblos, ¿no? Todos los pueblos, y principalmente los pueblos hispanoamericanos, que somos mestizos, ¿no? Somos una mezcla, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, pues, ¿no? De la cultura inca, ¿no? De diferentes culturas, ¿no? No solamente fueron los incas, ¿no? Nos hemos mezclado con lo español, nos hemos mezclado con lo africano, con lo chino, ¿no? Somos una mezcla de todo, ¿no? Entonces, nuestros pueblos están llenos de mitos, ¿no? De creencias. Entonces, ¿no? Esas creencias, esos mitos lo incorporamos a la literatura, eso se llama lo real maravilloso. Es lo que va a llamar Carpentier, ¿no? Entonces, ¿no? En Cuba es una mezcla, ¿no? De la cultura española y la cultura africana, ¿no? Entonces, los africanos, los hijos, los descendientes africanos, ¿no? Tienen sus dioses, su costumbre, su creencia, ¿no? Entonces, eso lo incorporan a las obras literarias, ¿no? Eso sería lo real maravilloso. En Perú eso lo hace también José María Arguedas, ¿no? Incorpora
creencias, costumbres quechuas, ¿no? Lo mezcla con el español. Entonces, esta novela, El reino de este mundo, está, ¿no?, lleno de lo real maravilloso, de creencias y mitos populares. Ahora, lo más curioso, ¿no? Esta novela, que el título ya es misterioso, ¿no? El reino de este mundo. Eh, esta novela está ambientado en Haití. Acá dice, ¿no? El tema principal de la novela es la historia de la Revolución Negra en Haití. Ahora, acá hay una cosa interesante. Haití, que es un país hasta ahora, ¿no? Un pequeño país caribeño. En la novela dice, ¿no?, que en Haití vivían franceses y descendientes de africanos, ¿no? O sea, que eran los esclavos. Entonces, lo más curioso es que la minoría eran, ¿no?, los franceses, ¿no? Blanco francés. O sea, Haití fue colonia de Francia. Entonces, una minoría de franceses, ¿no?, que venían de Francia o habían nacido allí en Haití, eran los dueños de ese país. O sea, eran pues los empresarios, los millonarios, ¿no?, los presidentes. Eran los franceses. Y la mayoría eran descendientes de africanos, o sea, no eran negros y negras, ¿no? Eran la mayoría. Pero esa mayoría pues no gobierna Haití, ¿no? Sino que son trabajadores o son esclavos. Entonces es una cosa curiosa, ¿no? Como una minoría de blancos domina a una mayoría negra, ¿no? Ese es, ¿no?, el contexto de esta novela. Entonces la novela empieza cuando un hacendado, ¿no?, un francés, ¿no?, Monsieur Lenomar de Messi, él va, ¿no?, acompañado de un esclavo, su esclavo llamado Tinuel, que es un joven negro, al puerto, ¿no?, a esperar que lleguen los barcos. Dice, pues, no, una vez a la semana llegaban barcos desde Europa, ¿no? Eran barcos que traían productos, ¿no?, de todo tipo. Y no solamente traían, ¿no?, objetos, cosas, ¿no?, caballos, ¿no?, armas, sino también, dicen, no, traían esclavos. O sea, en esta novela nos cuentan, ¿no?, que se compran y venden esclavos, o sea, seres humanos. Y claro, eran negros y negras. Pero de Messi ha ido a comprar caballos. Claro, es un mundo, ¿no?, donde todavía no existen los carros, ¿no? Entonces, la actividad de producción está ligado a caballos, ¿no? Ahora, ¿por qué de Messi ha llevado a Tinuel? Porque este joven negro esclavo es experto en crianza de caballos, ¿no? Para que él escoja los mejores caballos. Así que así empieza la novela, ¿no? Cuando van a comprar caballos que vienen de Europa. Ahora, de Messi tiene obviamente, ¿no?, una gran hacienda, es un millonario que tiene pues muchos esclavos y esclavas, ¿no? A quienes los ha comprado, ¿no es cierto? Ahora, aparte de Tinuel, otro esclavo interesante en esa hacienda es el Manco Macandal. Era, dice, no, un esclavo especial, ¿no? Porque era un hombre aparentemente que sabía mucho, ¿no? Y siempre, ¿no?, uno admira siempre a alguien que sabe más. Ahora, claro, era manco, ¿no? Claro, dice, de más joven, ¿no? Justamente ahí trabajando ahí en la hacienda, ¿no? Moliendo eh, cañas de azúcar, ¿no? Para convertirlo en azúcar, ¿no? Dice, pues, tuvo un accidente, ¿no? Que este aparato, ¿no?, le trituró el brazo, ¿no? Entonces, a partir de ese hecho, se quedó manco, ¿no? Pero era un gran trabajador, a pesar de que tenía solamente un brazo, ¿no? Era un gran trabajador. O sea, todo el mundo conocía, pues, al manco Macandal, ¿no? Eh, ahora, estos esclavos tienen un día libre a la semana. Entonces, un día Macandal lo invita, ¿no?, a una reunión a Tinuel. Tinuel lo admiraba a Macandal, ¿no? Porque era una persona que sabía muchas cosas. Y Tinuel, obviamente, ¿no?, acepta feliz la invitación, ¿no? Dice que no salen de la ciudad, ¿no? O sea, Puerto Príncipe, ¿no?, que es la capital, la ciudad. Dice, salieron afuera, ¿no?, afuera de la ciudad. Y llegaron a una casa, ¿no? Y cuando Tinuel llega a esa casa se da cuenta, ¿no?, de que allí están, ¿no?, también otros negros y negras, ¿no?, en su día libre.
Y descubre que la dueña es ya una mujer mayor, ¿no? Una mujer negra mayor. Y entonces Tinuel descubre que ha sido invitado, ¿no? A una misa, ¿no? A una misa africana. Porque dice esa señora mayor, la dueña de la casa, ¿no? Es una sacerdotisa que no sigue practicando las costumbres religiosas del África. Y entonces todos estos negros y negras, ¿no? Celebran una misa africana, ¿no? Claro, ¿no? Alaban, cantan y bailan, ¿no? A sus dioses africanos. Entonces ahí está ya lo real maravilloso, ¿no? Entonces ellos creen pues en un dios africano, ¿no? Pero después de la misa empieza una reunión política. Y Tionel descubre que el líder de esta reunión política es el Manco Macándalo, o sea, su amigo. Entonces Tionel ahí entiende, ¿no? Cómo es que este Macándalo entonces era alguien como que sabía muchas cosas, ¿no? Entonces Macándalo, ¿no? Dirige la reunión. Todos sus esclavos y esclavas que están allí invitados, ¿no? Son gente de confianza. Entonces Tionel se da cuenta, ¿no? Que Macándalo confía en él. Y entonces Tionel se entera de que justamente Macándalo, ¿no? Está liderando una futura revolución negra en Haití. O sea, Macándalo propone, ¿no? Que los negros deben tomar el poder en Haití, que los que gobiernan Haití deberían ser los negros. ¿Por qué deberían ser los franceses, los blancos, si son la minoría? Y obviamente Tinuel está maravillado, ¿no? Entonces va a haber una revolución negra. Y entonces, ¿no? Tinuel asiste a varias reuniones hasta que un día, una mañana, Macándalo, Macándalo desaparece. Voy a tomar una foto de la clase porque me piden así. Si no, no creen que hemos hecho la clase. Muy bien. Entonces le estaba diciendo, ¿no? Que una mañana Macándalo desaparece de la hacienda. El dueño, o sea, ¿no? De Messi comienza a buscarlo, ¿no? A preguntar por él. Obviamente es una mala noticia para el dueño, ¿no? Para el amo. Ahora, Tino él también está sorprendido, ¿no? Porque él no sabe nada, absolutamente, ¿no? A pesar de que se supone que Macándalo confiaba en él, no le ha dicho nada. Para el amo es una mala noticia, ¿no? Que un esclavo se escape, ¿no? Porque por un lado pierde dinero, ¿no es cierto? Porque ha pagado un precio por este esclavo, ¿no? Y segundo, es un mal ejemplo, ¿no? Porque otros esclavos también podrían querer escaparse, ¿no? Bueno, el asunto es que a los pocos días empiezan los ataques, ¿no? A los hacendados. Es que Macándalo ya ha empezado la revolución. Con la gente, ¿no? Que lo apoya, ya han empezado a atacar a los hacendados. Y entonces, Tino él ya sabe, ¿no? Que el que está liderando esto es Macándalo, ¿no? Bueno, entonces él se alegra, ¿no? Porque al principio pensaba que de repente lo habían matado, ¿no? Y entonces este Macándalo ahora va, pues, ¿no? Hacienda por hacienda a incentivar, ¿no? A los negros y negras que se unan a la revolución. Y obviamente, ¿no? Los hacendados lo buscan por todo Haití, ¿no? Para capturar a este rebelde negro, ¿no? Esclavo. Con sus policías, sus perros, todo lo buscan por todos los sitios, ¿no? Y entonces ahí se descubre que este Macándalo tiene un poder, porque estaba en la hacienda, dice, ¿no? Digamos, dando una charla, ¿no? De motivación para que se unan a la revolución.
cuando llegaban, ¿no? Digamos, los hacendados con todos sus policías, sus perros, ¿no? Para capturarlo, y Macandal desaparecía. Entonces, ¿no? ¿Por qué no pueden encontrar a Macandal, no? Porque Macandal tiene un poder, tiene la capacidad de convertirse en diferentes animales, o sea, tiene un poder, ¿no? O sea, una capacidad de metamorfosis, ¿no? De humanos se convierte en diferentes animales. Y entonces no lo podían capturar. Ahí también está, ¿no? Lo real maravilloso, ¿no? La idea de que hay personas de que podrían transformarse, ¿no? En otras criaturas. Lo real maravilloso. Al final, Macandal se deja capturar, ¿no? Porque él dice que para que una revolución triunfe, los líderes deben inmolarse, ¿no? Lo capturan y, como se ve en este dibujo, lo van a llevar a la plaza más grande de Haití para quemarlo vivo, ¿no? Al rebelde, ¿no? Para que aprenda, pues, ¿no? El esclavo no puede rebelarse, ¿no? El que se revela lo queman vivo. Y además, ¿no? Los amos llevan a todos sus esclavos y esclavas a la plaza para que vean en vivo, en directo, cómo se quema Macandal, ¿no? Para que aprendan y escarmienten. Entonces ahí pasa también una escena impresionante, ¿no? Dice Macandal comenzó a quemarse, ¿no? Y obviamente él no lloraba, no gritaba, ni se quejaba, sereno, ¿no? Se iba quemando. Y mientras se va quemando, los miles de esclavos y esclavas que estaban en la plaza comienzan a cantar y bailar. Aparentemente están felices, ¿no? Mientras se va quemando Macandal. Y eso, obviamente, ¿no? Va, digamos, conmocionar a los blancos franceses, ¿no? A los señores, ¿no? Porque ellos no entienden cómo, ¿no? Estos negros y negras son tan brutos que en lugar de llorar y gritar, ¿no? O de querer salvar a Macandal para que no se queme, bailan y cantan. O sea, no entienden. Es que ellos no tienen otra mentalidad, pues la mentalidad europea, ¿no? La mentalidad africana es que los negros y negras bailan y cantan porque se dan cuenta, ¿no? O observan que Macandal, al quemarse, se está convirtiendo en un dios. Dice que finalmente, ¿no? Su cuerpo totalmente se quemó, ¿no? Dice que quedaron como cenizas, y de la última ceniza, dice, ¿no? Salió un ave, ¿no? Aparentemente una paloma, ¿no? Que se elevó por los aires, por los cielos. Entonces Macandal se había convertido en una divinidad. O sea, al quemarse, Macandal no está muriendo. Se está convirtiendo en un dios, en una divinidad, ¿no? En un ser inmortal. Por eso es que los negros y negras bailaban de alegría, de que su líder se convertía ahora en un dios, en una divinidad. Y finalmente, ¿no? La revolución prende, ¿no? Y va a llegar el día, pues, ¿no? En que los negros y negras toman el poder en Haití. Entonces ahí aparecen, ¿no? Escenas de lo real maravilloso, ¿no? Bien, jóvenes, entonces hasta acá llegamos. Las claves les voy a dictar la siguiente semana, ¿no? Ni bien empezamos las clases. Ya que tengan un buen día. Buenas tardes con todos, ¿no? O todavía buenos días, ¿no? Buenos días con todos. Profesor, profesor, disculpe. Sí, te escucho. ¿Podría dictar las claves de la semana pasada, por favor? Ah, bueno, ahorita no lo tengo, pero Oh, estuve en el PPT anterior. ok, muchas gracias. Ya, nos vemos.